La reciente muerte de un suboficial de la FAP en el Braem revela la intensa disputa territorial entre las Fuerzas Armadas y Sendero Luminoso. Cabecilla terrorista, Antonio, busca posicionarse en zonas de producción de droga, en Guanta. El suboficial de la Fuerza Aérea del Perú, Elmer Audiencio Quispe Ríos, recibió un balazo durante un enfrentamiento con una columna terrorista en Virgen Casa, Ayacucho. Su cuerpo fue traído a Lima. Foto, Mindef. Antonio, de sombrero, es el cabecilla de Sendero Luminoso que opera en Virgen Casa y otros sectores de la provincia de Huanta, tras la muerte de Alipio. Foto, El Comercio. En el 2015, la Brigada Lobo informó que Antonio había muerto en un operativo en Virgen Casa, aunque se dijo que el cuerpo no fue recuperado. Poco después esto fue desmentido y Antonio siguió operando. Foto, El Comercio. En un cuaderno hallado en la zona donde Antonio fue enfrentado, se lee: es estratega y táctico proletario por estudio haciendo estudiar y debatir al contingente y por prepararse preparando al contingente. Foto, Archivo. Antonio se desplaza por la selva alta de Huanta con un grupo de terroristas armados. El clima y la geografía de la zona hacen difícil y riesgoso el ingreso de las Fuerzas Armadas a este sector. Foto, El Comercio. Paralelamente a estos enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y Sendero Luminoso, el Braem vive una situación particular por el aumento considerable de la hoja de coca. Foto, Ricardo León. La hoja de coca se siembra en prácticamente todo el Braem. En su tránsito hacia las pozas de maceración, es común la presencia de columnas armadas de Sendero Luminoso. Foto, PNP. Los narcotraficantes llevan hacia los laboratorios de droga pasta básica e insumos químicos para transformarla en cocaína. Estas botellas contienen pasta básica lavada halladas dentro del tanque de una camioneta. Foto, PNP. El Braem es la zona de mayor producción de hoja de coca y de cocaína en el Perú. En toda la zona hay desplegados más de 7.000 agentes de la policía y las Fuerzas Armadas. Ricardo León. 21 de agosto de 2018, 8:20 de la mañana. Ningún cabo está suelto en una guerra circular, prolongada y difícil como la que se vive en el Braem. Es 9 de agosto del 2018, al mediodía, hace unas horas, el suboficial de la Fuerza Aérea del Perú que abre FP que cierra Elmer Audiencio Quispe Ríos ha sido sembrado junto a su patrulla en un sector de Virgen Casa, en la selva alta de Huanta, Ayacucho. El equipo de fuerzas especiales que integra está persiguiendo desde hace días a una columna terrorista. Se presume que al mando está Antonio, cabecilla de Sendero Luminoso en la zona. No lo ven, pero lo sienten. El joven soldado sabe que ningún momento es tranquilo y ningún lugar es seguro. Eso lo ha aprendido desde chico. Es 6 de enero del 2007, por la tarde, en Colcabamba, el distrito de la provincia de Tayacaja, Huancavelica, donde nació. Elmer Audiencio celebra sus 15 años. Quizá hay alguna fiesta, es época de vacaciones, no hay clases mañana. En los días posteriores, el pueblo será mencionado en las portadas de todos los diarios nacionales. Es 11 de enero del 2007, por la noche, un movimiento extraño de policías de la comisaría de Colcabamba enmudece al pueblo. Ha llegado caminando el suboficial PNP Simón Ore, está muy mal herido, cuenta a los demás agentes que a pocos kilómetros de distancia fue emboscado por terroristas cuando patrullaba con su compañero, el suboficial Einer Caguaza.
A este lo encuentran muerto, tiene 20 balas dentro del cuerpo, también esquirlas de granada, nada es tranquilo, nada es seguro. El policía Caguaza provenía de Rupa Rupa, Huánuco, uno de los territorios que estaban casi dominados por otra facción de Sendero Luminoso, la del Alto Huallaga, que comandaba Florindo Flores Artemio, y que aún no se libera del todo de su estigma. El suboficial nació en un bastión terrorista, murió en otro. Esta historia avanza dibujando órbitas. Es 15 de agosto del 2018, por la tarde, en una calle de Rupa Rupa, el pueblo natal de Caguaza, la policía captura a Alex José Pimentel Vidal, un sujeto que difundía a través de Facebook y YouTube vídeos de los integrantes de Sendero escondidos en el Braem, esos mismos a los que apenas unos días antes ha enfrentado el Mera Audiencio. Es jueves 9 de agosto, a mediodía. El suboficial de la FAP tiene ahora 26 años y no está en las alturas de su natal Colcabamba sino en las lomas nubosas del Braem, en Virgen Casa. Se topa con la columna senderista, está Antonio, entre ellos, no se ven, pero se sienten. El joven soldado recibirá un balazo y morirá. Él también ha nacido en un bastión terrorista y ha muerto en otro. Un territorio en disputa. Es 11 de agosto del 2018, al amanecer, si los jefes del Comando Especial del Braem no estuvieran coordinando la extracción en helicóptero del cadáver del suboficial Quispe, de la FAP, estarían celebrando otro aniversario del golpe más duro que se ha asestado a Sendero en los últimos tiempos. Hace 5 años exactos, una cuidadosa operación de inteligencia derivó en un sorpresivo ataque a una columna terrorista que se desplazaba por las partes altas del Ojegua, en la selva de Huanta. Hace 5 años exactos, los helicópteros portaban patrullas armadas, hoy van a la misma zona, pero llevan camillas. Es 11 de agosto del 2013, de noche, Orlando Borda Casafranca, Alipio, el segundo mando militar de la facción senderista en el Braem, está acompañado de Marco Antonio Quispe Palomino, Gabriel, hermano menor de Víctor y Jorge Quispe Palomino, conocidos como José, Raúl, los cabecillas de este grupo terrorista. En una rústica vivienda del caserío de Pampas, Alipio, Gabriel y otro sujeto conocido como Alfonso, descansan y ven televisión. En los alrededores, el resto de la columna, unas 20 personas, espera y vigila. Pocas horas después, una explosión retumba en el pequeño pueblo, ubicado sobre una loma. Los 3 hombres que veían televisión mueren y sus cuerpos quedan calcinados. Luego se escuchan balaceras, persecuciones, gritos. Cuando 2 días después un equipo de El Comercio llega a Pampas, el pueblo sigue semivacío y cubierto de cenizas. Días antes de ese ataque, Alipio y Gabriel habían alardeado de su control en ciertos espacios del Braem. Es 23 de julio del 2013, temprano por la mañana, la columna terrorista se desplaza por el sector donde se ejecutan las obras de construcción de la carretera San Francisco-Quinua, es decir, el Braem con Huamanga y otras importantes ciudades ayacuchanas. En Lima, el presidente Ollanta Humala repasa el discurso que dará por Fiestas Patrias. Son 22 páginas. En la página 17, dice, se ha incrementado considerablemente las intervenciones de las Fuerzas Armadas en el Braem, lográndose controlar las vías de acceso y neutralizar la influencia de las organizaciones terroristas en dichas jurisdicciones. Alipio ordena quemar toda la maquinaria, agreden a los trabajadores y reparten volantes escritos a mano con letras negras, muerte a los soplones y espías angurrientos, y amenazas por el estilo que incluyen la pena capital.
Como toda firma, se lee, Partido Comunista del Perú, es su último acto terrorista. Alipio murió y Sendero buscó quien lo reemplace, quien ejerza presencia en sus territorios. Se asignó a Antonio, no se sabe aún su verdadera identidad. Es 2 de noviembre del 2013, al amanecer, en varios pueblitos del Braem aparecen volantes impresos con una foto de Antonio. Calza botas de jeve y está parado junto a un grueso árbol en medio de la selva, lleva en los brazos un fusil. En un breve texto se lee, es estratega y táctico proletario por estudio haciendo estudiar y debatir al contingente y por prepararse preparando al contingente, SIC. El texto no se entiende, pero sí el mensaje entre líneas. A menos de 3 meses de la caída de Alipio, los hermanos Quispe Palomino quieren aparentar que el golpe ha sido superado y que no se han replegado. El nuevo objetivo militar de las Fuerzas Armadas es, entonces, Antonio. Ha habido intentos ambiciosos por atraparlo o abatirlo. Hace pocos años, apelando otra vez a la inteligencia militar, un equipo de hombres a cargo de la llamada Brigada Lobo, luego desactivada, se hizo pasar por ingenieros civiles que preparaban alguna obra en la selva alta ayacuchana, para lo cual había que pagar cupos a Sendero. Quien cobraba esos cupos era Antonio. Los ingenieros hicieron 1 o 2 pagos al senderista para ganar su confianza y para ir analizando los detalles del futuro golpe, armamento, número de integrantes de la columna, modos de desplazamiento. Es 2 de septiembre del 2015, por la tarde, hoy toca reunirse otra vez con Antonio, para pagar otra cuota del cupo. En la camioneta en la que viajan los 2 ingenieros están escondidos otros 2 hombres y armas suficientes como para un enfrentamiento breve pero intenso. Cientos de metros atrás, otro equipo policial y militar brindará apoyo apenas se escuchen los primeros disparos. Los audaces comandos no cuentan con que Antonio ha desplegado grupos de vigilancia en varios sectores de la trocha donde se encontrará con los ingenieros. No los ven, pero los sienten. El enfrentamiento es intenso, pero no breve. 5 militares resultan heridos, 2 de ellos van en un helicóptero que llega de refuerzo, y que recibe disparos desde una loma, al igual que un número no preciso de terroristas. Estos huyen y dejan tiradas armas, pertrechos y mochilas. Hay sangre en el piso. 3 de septiembre del 2015, por la mañana, el viceministro de Defensa Iván Vega informa que Antonio y otros 5 senderistas de su grupo están muertos, pero que no se pudo recoger los cuerpos. Pero no ha muerto. Tiempo después, Antonio intentará retomar el control desde Virgen Casa. Habrá nuevos enfrentamientos. En el Braem, perder territorios como este, ubicado en las estratégicas alturas nubladas de Huanta, sería para Sendero una gruesa derrota geopolítica. 3 años más tarde, el 9 de agosto del 2018, al mediodía, en esta misma zona, el suboficial Quispe, de la FAP, recibirá un balazo y morirá. Esta guerra es y será larga. La inflación cocalera es 28 de julio del 2018, al amanecer, en Lima, el presidente Martín Vizcarra pronunciará en unas horas su discurso por fiestas patrias. Son 36 páginas. En la página 30, dice, las Fuerzas Armadas en forma conjunta con la Policía Nacional han realizado diversas operaciones militares en la zona del Braem contra las organizaciones terroristas y narcotraficantes. En lo que va del año se ha logrado recuperar armamento y destruir 106 laboratorios clandestinos. Además se decomisaron 5 toneladas de insumos químicos y casi 4 toneladas de clorhidrato de cocaína.
Es 28 de julio del 2018, al amanecer, en el Braem, un buen número de policías antidrogas de Mazamari y un equipo de la Marina de Guerra se desplazan frenéticamente, pero con extrema cautela, por los alrededores de la comunidad indígena Coriteni, en la selva de Satipo, Junín. Saben por informes de inteligencia que una carga de droga viaja en una embarcación por las aguas del río Tambo, y van a intervenirla. El bote va camino a Atalaya, Ucayali, donde la droga será colocada en una avioneta rumbo a Bolivia. Encuentran el bote en la orilla, pero no hay nadie. Sus ocupantes olieron el peligro y han huido al monte. Debajo del piso los policías encuentran, bien escondidos, 248 paquetes rectangulares. Luego harán el pesaje y el análisis químico, 266 kilos de cocaína de alta pureza. Los agentes de la Marina, usando 3 embarcaciones hovercraft, remolcan el bote, ahora por el río Perené. Los policías, desde otra nave, miran atentos al monte. No se ven, pero se sienten. En Lima, el presidente comienza su discurso. En la mayoría de localidades del Braem, la vida económica depende casi de un solo factor, el precio de la hoja. Sus fluctuaciones alteran también el precio de la pasta básica de cocaína y del producto final más obvio, el clorhidrato de cocaína. Por estos días, en paralelo a la presión que se ejerce en las pozas de maceración de hoja de coca, en los circuitos del traslado de insumos químicos y en los puntos de transporte de la droga, como los ríos Tambo y Perené, el delito se ha encarecido. El Braem vive una inflación. La arroba de hoja de coca, 11,5 kilos, se vendía en marzo a SE 80 o S 90 y hoy cuesta S 130. La pasta básica pasó de A y la cocaína de A. La captura de un bote con 266 kilos de cocaína es una enorme pérdida económica. Es 28 de julio, a mediodía. Los agentes han navegado 2 horas por el Perené, y el bote se atasca en un islote. Ahora se invierten las funciones, los policías antidrogas cargan los paquetes en sus embarcaciones, y los marinos desde sus hovercraft miran al monte. La tensión crece. En Lima, el presidente Vizcarra pronto acabará su discurso. Ahora dice, se ha planteado una estrategia más firme y ofensiva en la lucha contra los remanentes de la organización terrorista Sendero Luminoso, intensificándose las operaciones de control territorial. Es 4 de agosto, por la mañana, otro equipo de policías realiza un operativo antidrogas para inspeccionar vehículos a la altura del puente Xoto, en la carretera de acceso al centro poblado de Santa Cruz de Anapati, en el distrito San Martín de Pangoa, que también pertenece a Satipo. En una camioneta 4x4, de placa AFA 449, se encuentran unos pocos paquetes tipo ladrillo, que contienen pasta básica de cocaína. Los policías están intrigados. Uno de los que participa en la operación contará después a este diario que sus informantes le habían asegurado que había en esa camioneta una carga importante de droga. Los policías abren el tanque de gasolina, y ahí encuentran decenas de botellas pequeñas de plástico, donde han metido pasta lavada, es decir, semilíquida, en su ruta hasta los laboratorios de cocaína de alta pureza. Suman en total más de 50 kilos. La carga era llevada a la parte ayacuchana del Braem, a la selva de Huanta, donde más laboratorios de cocaína hay, donde más territorios están en disputa y donde el 9 de agosto, al mediodía, el suboficial Elmer Audiencio Quispe Ríos, de la Fuerza Aérea, recibirá un balazo y morirá. Ningún cabo está suelto en una guerra circular.
Síguenos en Twitter como @peruecpe. Muchas gracias por registrarte. Recibe nuestro newsletter diariamente registrándote con tu email y mantente informado con las noticias más relevantes del día. Suscríbete. Acepto los términos y condiciones y políticas de privacidad. Campo requerido. Anuncios de interés recomendado por